un saludo muy especial para cada una de ustedes. Me alegra pues que nos podamos encontrar de nuevo por este medio para estudiar la palabra del Señor. Y les invito para que oremos juntas a nuestro Dios para empezar. Amado Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde por darnos esta oportunidad, Señor, de podernos acercar a ti nuevamente, Señor. Gracias porque podemos venir a ti en oración, Señor, porque podemos buscarte, Señor, porque podemos dirigir nuestra voz, Señor, nuestros pensamientos, todo lo que nosotras somos a ti, amado Señor. Gracias, amado Padre, por esta semana que ya, Señor, hoy cierra, Señor, por la que tú nos concederás conforme tu misericordia mañana, amado Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por la semana que nos diste, Señor, por habernos guardado, protegido, Señor. Sobre todo, amado Dios, porque en el transcurrir de la semana, Señor, de los días de toda nuestra vida, Señor, siempre podemos ver tu amor, Señor, tu bondad, tu misericordia, Padre. Vemos, Señor, lo maravilloso de tu amor, Señor, expresado en nosotros de muchas maneras, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre, por ello, y en esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú examines nuestro corazón, Señor, que nos limpies de toda iniquidad, de todo pecado, amado Señor. Tú sabes, Padre Celestial, cuáles son mis pecados, los pecados de cada una de mis hermanas, Señor. Tú sabes, Padre, de qué maneras hemos fallado, Señor, hemos pecado contra ti. Y te pedimos, Señor, que tú tengas, por favor, misericordia de nosotras, Señor, que nos limpies, que nos perdones, Señor. Que cualquier pecado, Señor, por pequeño o insignificante que a nosotras nos parezca, Señor, lo podamos dejar delante de tus manos, Señor, pues tú eres un Dios santo, Señor, y no puedes ver lo malo, Señor. Tu palabra nos dice que el malo no habitará en tu presencia, Señor. Que tú eres 3 veces santo, Señor, y no puedes ver nada inicuo, Señor. Por eso te pedimos, amado Dios, que tú nos perdones, Señor, que por favor tú tengas la bondad de limpiarnos, Señor, de nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, Señor, las motivaciones equivocadas que tenemos en nuestro corazón, Señor, de nuestros malos sentimientos, Señor, las palabras que hemos proferido, Señor, con nuestros labios que han sido desagradables, Señor. Padre, las inclinaciones de nuestro corazón, Señor, todo aquello, Señor, que albergamos en nuestro ser y es pecado delante de ti, te pedimos que, por favor, tú nos limpies, Señor. Te rogamos, amado Dios, que nos perdones para que podamos entrar ante tu presencia, Señor, sin tener de qué avergonzarnos, amado Dios, para que con un corazón limpio podamos cantar a ti, Señor, con un corazón limpio podamos recibir tu palabra, amado Señor. Padre, rogamos por las hermanas que se encuentran pasando alguna dificultad, Señor, en su salud, o pasando alguna carencia, alguna necesidad económica, material, Señor, también espiritual, amado Dios, o que se encuentran, Señor, pasando alguna tribulación, algún problema, Señor, que solo tú conoces, Padre. Rogamos que tu gracia preciosa sea sobre ellas, Señor. Amado Dios, pedimos también, Señor, por esta situación de guerra que se está presentando, Señor, con estos 2 países, Padre, en Europa. Te rogamos, amado Padre Celestial, que tú que eres Dios de paz, Señor, traiga, Señor, un ánimo conciliatorio, Señor, sobre aquellos que tienen el poder, Señor, que tú le has dado para hacer estas guerras, Señor Jesús. Te pedimos, amado Dios, que tú apacigues, Señor, a estos hombres, Señor, y rogamos por toda la población, Señor, para que tú les guardes, les protejas, Señor. Rogamos por tu iglesia, Señor, para que en medio de esta dificultad, Señor, allí tú también les uses, para que muchos vengan a ti, amado Dios. Padre, en cuanto a nosotras, Señor, te ofrecemos este canto, Señor, para expresarte nuestra gratitud a ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que mientras cantamos a ti, tú prepares nuestro corazón, Señor, por favor, para recibir tu palabra. Te agradecemos, Padre, y todas estas cosas las pedimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuán profundo es tu amor, no lo
profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso Buenas tardes, hermanas, de nuevo. Creo que hay un micrófono abierto de alguna de las hermanas para que por favor lo cierre. Vamos entonces a orar a nuestro Señor y empezamos este estudio de la palabra de Dios. Amado Padre, gracias, Señor, por permitirnos cantar a ti, Señor, con nuestros labios, Señor, a pesar de que no somos, Señor, o no tenemos, Señor, unos labios santos, puros por completo, Señor, pero tú nos permites dirigirnos a ti, amado Dios. Gracias, amado Padre Celestial, porque tu amor es profundo, Señor, es incomprensible, Señor, es profundo, Señor, es eterno. Y nosotras, Señor, no podemos comprender por completo, Señor, su extensión, Señor, y sus implicaciones para nuestra vida, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos has hecho partícipes de tu amor, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias porque hoy podemos, Señor, entender, Señor, que tú nos has amado y por eso entregaste tu vida por nosotros, amado Dios. Gracias, Padre Celestial, porque hoy, Señor, comprendemos que siendo nosotras pecadores, pecadoras, Señor, tú has entregado tu vida por nosotros, Señor, nos has dado redención. Nos has dado vida nueva, Señor, y todas las cosas juntamente contigo, amado Dios. Padre, yo te ruego en esta tarde, Señor, que tú bendigas la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que va a escuchar este estudio, Señor. Te pido, amado Padre, que las preciosas verdades de tu palabra, Señor, las maravillas de tu ley se revelen a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestros oídos, Señor. No somos nosotras, Señor, las que hacemos algo, si no eres tú, Señor, es tu palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz, Señor. Te rogamos, Padre, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú quites, por favor, Señor, todo obstáculo que haya en nosotros, Señor, o a nuestro alrededor, para que tengamos libertad, Señor, de estudiar tu palabra, de concentrarnos en ella, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tú quites, Señor, de mi corazón todo lo que es mío, Señor, y que no es de ti, Padre, y que sea, Señor, tú el que hable, Señor, el que motive cada corazón de cada hermana, Señor, el que nos está enseñando, Señor. Sabemos, Padre, que como tu palabra nos dice, tenemos este precioso tesoro en vasijas de barro, Señor. Somos imperfectas, somos pecadoras, Señor, somos esas vasijas de barro, Señor, que contenemos el precioso tesoro de tu evangelio, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy todas juntas podamos salir edificadas, confortadas, Señor, que el consejo de tu palabra nos anime, nos exhorte, nos redarguya, Señor. Aún, Padre, nos reprenda, Señor, nos fortalezca, nos dé vigor, Señor, y entusiasmo, pasión, visión, Señor, para seguirte a ti, amado Señor. Muchas gracias, Padre, y te ruego que tu Santo Espíritu sea poniendo tus palabras en mi boca, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.
Bueno, buenas tardes, hermanos, de nuevo. Me alegra mucho encontrarme con ustedes por este medio nuevamente. Y bueno, hoy vamos a dar continuidad al estudio de la palabra de Dios que habíamos dejado ya hace algún tiempo atrás. Vamos a estudiar hoy de nuevo el libro de Cantares, que la última vez que estuvimos por este libro y vamos a tratar de hacer como un pequeño recordatorio de lo que habíamos estudiado en aquella ocasión. El 25 de septiembre del año pasado habíamos estado en una pequeña introducción de este texto y hace exactamente casi 2 meses más bien pasamos por allí, por este libro de la Escritura, así que es necesario que hagamos un pequeño repaso de esa introducción para adentrarnos en esta excelsa canción de amor que es el libro de Cantar de los Cantares. Entonces, recordemos un poco que el título de este estudio, pues que creo que el Señor colocó en mi corazón, se llama He asido y no dejaré al que ama mi alma. Y está basado en Cantares capítulo 3, versículos del 1 al 4, que dice así: Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Esos son los versículos pues que son como el versículo lema de este estudio de la Escritura. Entonces vamos a hacer, como les decía, un pequeño recorderis sobre lo que habíamos visto. Y habíamos hablado que a medida que nosotras nos adentramos en el estudio de la palabra de Dios, podemos ir identificando poco a poco que todo el contenido de la Escritura, todos los temas que la Escritura habla, los personajes que están en ella descritos, las historias de las cuales nos habla la Escritura, cada libro, cada capítulo, cada versículo de la Escritura nos conduce a una sola persona que es nuestro Señor Jesucristo. Y también nos conducen a la imperiosa necesidad de conocerlo a Él y no solo de saber de Él, porque muchas personas en el mundo tienen información de Dios, ¿cierto? Podemos encontrar personas que no son creyentes, que tienen información de Dios, es decir, saben de Él, pero no le conocen. Por tanto, conocer a Dios implica estar y permanecer cerca de Él, ¿sí? Cuando estamos cerca de Él, nos conducirá a amarlo, y amarlo nos conducirá a obedecerle, como dice Juan en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por eso no es una casualidad que el Señor Jesucristo mismo nos diga que el primero y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo podemos leer en Mateo 22, del 36 al 38. Y habíamos dicho en aquella ocasión cuando nos reunimos en septiembre, entonces, ¿qué podemos hacer para amar más al Señor y para que ese amor sea constante? Y más que constante, para que nuestro amor hacia el Señor sea cada vez más intenso, más vívido y más real en nuestras vidas. Ese es el propósito también por el cual pues estamos estudiando este libro de Cantares. Entonces habíamos dicho en la introducción del libro que este libro toma su nombre, o se habla de Cantar de los Cantares, porque en el hebreo antiguo, cuando se hablaba de un superlativo, se repetía la palabra, ¿no? Así como cuando decíamos Rey de Reyes, Señor de Señores, que son títulos que la Escritura asignan a nuestro Señor. Entonces, cuando aquí este libro se titula Cantar de los Cantares, está refiriéndose a una canción muy excelsa,
¿cierto? Y habíamos dicho en esta ocasión que Salomón escribió, que también nos lo dice la escritura, que escribió 1005 cantos, ¿cierto? Pero el más destacado entre esos 1005 cantos fue el Cantar de los Cantares, ¿cierto? Habíamos dicho también pues que el autor de este libro está en el capítulo 1, versículo 1, es Salomón, el hijo de el rey David y Betsabé, ¿cierto? Y habíamos identificado como que la Biblia nos habla de dos bloques grandes en su vida. Un primer bloque cuando él caminó con Dios y uno segundo cuando se apartó del Señor, ¿no? En ese primer bloque o en esa primera parte de su vida, pues vemos que la escritura nos habla que él fue nombrado rey de Israel por su padre, que le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió abundantemente, ¿no? Dice la escritura que nunca hubo alguien tan sabio como Salomón. También él fue muy famoso precisamente por esa sabiduría entre todos los reyes de esa época, tanto así que venían a verlo y venían a conocer pues todo el esplendor de su reino. Él también fue destacado por edificar el templo de Dios, el palacio y muchas otras edificaciones que él construyó en Israel. También trajo el arca de Dios al templo, dedicó el templo a Dios, hizo un pacto con Dios, ¿cierto? Si lo recordamos ahí en el libro de Primera de Reyes, donde él dice que o el Señor le dice más bien que mientras él obedezca a Dios, él estará con él, ¿cierto? Pero el Señor también le advirtió que si él se alejaba, pues su reino iba a ser dividido tal cual como pasó. Y en general su reino fue lleno de gloria. En la segunda parte de su vida, como en ese segundo bloque, vemos que la escritura nos dice que las mujeres desviaron su corazón de Dios, ¿cierto? Dice que habíamos visto que inicialmente en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 3, la Biblia nos dice que Salomón amó a Jehová, ¿cierto? Pero más adelante en el capítulo 11 nos dice que amó también a muchas mujeres. Entonces todas esas mujeres desviaron su corazón de Dios, ¿sí? Y la escritura también nos habla que Dios le disciplinó levantando 3 enemigos contra él, que fueron 3 reyes, Adad, Rezón y Jeroboam. Y esos 3 reyes hicieron guerra contra él, de tal manera que esto condujo a que el reino unificado de Israel se dividiera en 2. Y finalmente vemos también en el libro de Primero de Reyes que su muerte fue exenta de gloria, ¿sí? De esa gloria que también en el libro de Reyes y Crónicas vemos de otros reyes que continuaron fieles a Dios y incluso en su muerte Dios les concedió gloria. Entonces esas 2 fueron las grandes facetas de la vida de Salomón, el autor de Cantar de los Cantares, una en una relación muy cercana, personal y estrecha con Dios, y una segunda con un corazón alejado de Dios, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, básicamente lo que vimos en ese momento. Y nos preguntábamos por qué Dios, el Señor en su sabiduría y en el conocimiento que tiene de todos los actos de los seres humanos, por qué Él permitió que un hombre que Dios sabía que iba a fracasar y iba a caer, escribiera este libro que habla de una canción de amor, ¿cierto? Y decíamos que Dios es tan fiel y tan bueno con nosotros que aún conociendo nuestras flaquezas, nuestros pecados y debilidades, aún así Dios se glorifica en nuestras vidas y nos utiliza, ¿cierto? Nos utiliza para bendecir a otros, nos utiliza para llevar gloria y honra a su nombre. Entonces ese es un resumen muy muy grande, muy general, como para tener un recorderis de lo que habíamos visto en aquella ocasión. Entonces hoy vamos a completar un poquito ese contexto del libro y adentrarnos en el capítulo 1. Quizás avancemos muy muy lentamente por este libro, pero bueno, Dios puso en mi corazón que estudiáramos este libro las veces que a mí me corresponda. Y creo que es un libro muy bonito que a veces es mal interpretado en la escritura o que a veces no lo leemos o no lo estudiamos lo suficiente, como que está por allá rezagado, y sabemos pues que toda la escritura es útil para nosotras, que toda la escritura tiene un propósito y un consejo que Dios deja para nosotras. Entonces vamos a ir muy despacito por él, pero no tenemos afán. La intención es que podamos... si pudiéramos emplear esa palabra, rumiarlo, desmenuzarlo, sacarle todo su jugo, si pudiéramos decirlo así, y que podamos extraer de él como todas las verdades que el Señor tiene para nosotros. Bueno,
Entonces, algo importante para notar en este libro es que la perspectiva mayormente aceptada del tema que contiene este libro es que se trata tanto de una historia real de amor entre un hombre y una mujer, como de una descripción de la relación que existe entre Cristo y su novia, es decir, entre Cristo y su iglesia. Entonces, tenemos dos aspectos que vamos a encontrar en este libro, como les mencionaba. Realmente una historia de amor que tuvo lugar entre un hombre y una mujer. Ese hombre y esa mujer son Salomón y la Sunamita, pero también corresponde a esa relación entre Cristo y su iglesia, y en esa segunda es la que nosotros nos vamos a centrar. Quizás en algún momento vamos a tocar algunos apartes de esa relación entre Salomón y la Sunamita, pero nos vamos a concentrar mayormente en Cristo y su iglesia. Es decir, que este libro habla del amor de nuestro Dios por los hombres y mujeres pecadores que Él mismo ha redimido. Esto lo podemos nosotros corroborar a lo largo de toda la palabra de Dios, cuando vemos en varios pasajes que Dios mismo describe su relación con la iglesia como una relación entre un esposo y una esposa. Creo que todos hemos pasado nuestros ojos en algún momento por esos textos, ¿cierto? Que en la Escritura nos señala que Dios concibe o nos plantea esa comparación o esa metáfora entre la relación que existe entre un esposo y una esposa con la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Pero entonces vamos a recordar, vamos a revisar la palabra de Dios y meditar en esos versos que nos hablan precisamente de ello. Entonces vamos a ir en primer lugar al capítulo 54, versículo 5 del libro de Isaías. Si alguien por favor quiere ayudarme a leerlo. Isaías 54, 5. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Muy bien. Vemos entonces aquí, junto con este texto de Jeremías 3:14, vamos allá. Yo les pido que no nos cansemos de ir por recorrer las páginas de la Escritura, porque pues precisamente estamos aquí para eso, ¿no? Vamos a ir por varios pasajes, entonces creo que lo más bonito de estudiar la Escritura es pasar nuestros ojos, incluso nuestros dedos, por las hojas de la Escritura y poder buscar esos textos y leerlos directamente con nuestros ojos. Entonces, en Jeremías 3, versículo 14, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Entonces ahí vemos claramente en esos dos versos, en esos dos textos, de Isaías y Jeremías, que Dios está dirigiéndose a su pueblo de Israel y está diciendo claramente que Él es el esposo de Israel, ¿cierto? Que Él tiene esa relación cercana con su pueblo de Israel. Ahora también vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que también tenemos una relación cercana entre Cristo y la iglesia, nosotros que somos la iglesia. Vamos a Marcos 2. Capítulo 2, versículos del 19 al 20. También si alguien quiere, por favor, leerlo. Marcos 2, 19 al 20 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ahí vemos en ese texto pues que el Señor está hablando precisamente, aunque no nos lo dice directamente, está hablando que está refiriéndose a Él mismo, ¿no? Entonces dice: entre tanto que tiene consigo al esposo no pueden ayunar, refiriéndose en ese momento a los discípulos que tenían la compañía física y la presencia física del Señor. Vamos ahora a Efesios 5, 22 al 32. Efesios capítulo 5, del 22, versículo 22 al versículo 32. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces ahí vemos en ese pasaje precisamente ese paralelo o esa comparación que Pablo, por inspiración del Espíritu de Dios, está haciendo acerca de la relación que existe entre un marido y una mujer y la relación que existe entre Cristo y su iglesia, ¿no? Dice que él nos cuida, que nos presenta como santas y sin mancha, que nos sustenta, que nos ama, ¿sí? Vemos como todas esas características del amor. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9, si alguien por favor quiere ayudarme a leerlo. Del 7 al 9, Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Bueno, entonces ahí vemos una alabanza en el cielo que es escrita en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando suceden las bodas del Cordero, ¿no? Ese acontecimiento. Fíjense que aquí en este texto de la Escritura, como en muchos otros, nosotras estaremos ahí presentes, ¿sí? O sea, Juan estaba viéndonos también a nosotras allí. Por la fe creemos que nosotros estaremos allí como parte de la iglesia del Señor y tendremos la oportunidad, el privilegio maravilloso de estar en las bodas del Cordero, ¿no? En ese momento en el que nosotros estaremos como iglesia siempre con el Señor. Y dice que Él nos ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿cierto? Claro, ese es el atuendo esperado para una boda. Nadie va a una boda con un atuendo, con el peor atuendo, sino con el mejor. Y aquí nos dice que el mejor atuendo que nos ha dado el Señor son las acciones justas de los santos. No por nuestras fuerzas, no por nuestra propia sabiduría, sino por la justicia que el Señor nos ha dado en la cruz del Calvario. Entonces vimos en todos estos textos esa relación que la Escritura nos narra o nos describe, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, acerca de ese símil o esa comparación entre la relación que existe entre un hombre y una mujer como marido y mujer, y entre la relación que existe entre Cristo y la iglesia, ¿no? Este es el modelo que Dios presenta en su palabra para identificar la unión entre Cristo y su iglesia, pero principalmente en la relación que cada creyente de manera individual debe tener con Cristo. Estos versículos nos describen eso, la relación que cada creyente, que cada una de nosotras como mujeres que conoce de Dios debe tener con Cristo, ahí en lo íntimo, en lo personal. Quisiera entonces hacerles una pregunta. Las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, ¿sí?, ¿surgen de la nada o se construyen? ¿Ustedes qué dicen? Se construyen. Sí, ¿por qué se construye?
Pues porque hay una constante comunicación, conocimiento, interacción, de pronto se conocen los gustos, lo que piensa la otra persona, bueno, tantas Ujú. Ok, gracias Lili. Sí, así es. Las relaciones con otras personas no se construyen o no surgen de la nada, ¿no? No, no es que nosotros tronamos nuestros dedos y ya tenemos una relación con alguien. Precisamente la palabra relación nos hace pensar en eso, en el tiempo, en el compartir, ¿cierto? Así como Lili decía ahorita. Entonces, no surgen de la nada. ¿Qué significa construir? Cuando nosotros miramos el significado de la palabra construir, estamos hablando de hacer, de edificar algo, implica juntar o amontonar partes de diferentes materiales, implica también el uso del ingenio, de la creatividad, pero también construir implica una decisión o un esfuerzo, ¿sí? No es algo que surja espontáneamente, sino que requiere de un esfuerzo. Entonces les invito y durante todo el estudio les voy a pedir que vamos a hacer preguntas de reflexión, algunas para que las compartamos, otras para que las tengamos. Les pedí que tuvieran su cuaderno y su esfero para que nosotros las vayamos anotando para que realmente el estudio de la escritura tenga un valor, cobre un valor o se vuelva más real para nosotros. Entonces piensen en una relación muy cercana que ustedes tengan con alguien. Puede ser con un familiar, puede ser con un amigo, ¿sí? ¿Qué factores tuvieron que estar presentes para que esa relación fuera significativa o especial? Entonces, como nos decía Lili ahorita, el compartir, el pasar tiempo juntos, el conocer a la otra persona y que la otra persona lo conozca a uno, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos entablando una relación de amistad con alguien, primero es simplemente un conocido, ¿cierto? Pero con el tiempo y el compartir y el contacto cercano, esa relación que era solamente una relación esporádica se vuelve una relación más significativa. Por eso las relaciones son como las plantas, ¿sí? Necesitan de atención, necesitan de cuidados, necesitan de esfuerzo, necesitan de voluntad y de disposición. ¿Alguna vez alguna de ustedes ha tenido una planta que se haya muerto? Sí, señora. Hermana Marta, ¿quiere contarnos por qué se murió la planta? Por el perrito Tony Zamales. Él comía sus patitas y abría la puerta y encontraba cada día un pedacito de planta. Cada día estaba más desbaratada la planta y nosotros decíamos, ¿pero qué sucedió? Y hasta que después ya no apareció ninguna planta, porque él en la noche venía y se comía la planta. Bueno, entonces ahí vemos un factor externo que era Tom, en este caso, o fue Tom en su momento el que dañó la planta, ¿cierto? Yo, por ejemplo, alguna vez tuve una planta de romero y nunca la regué, debo confesarlo. O sea, muy pocas veces la regaba y no estaba, es una planta delicada que requiere pues como de que uno esté pendiente de la cantidad de sol que le da, regularla, y yo no estuve pendiente de la planta hasta que un día se secó y se murió. Entonces, por eso les decía ahorita que las relaciones que nosotros establecemos con las personas son como las plantas, necesitan de esos cuidados, ¿cierto? De estar pendientes, de saber si les falta agua, si les falta sombra, si les falta sol, si les falta algún nutriente. De la misma manera, nosotros tenemos que cuidar las relaciones que tenemos con las personas, ¿cierto? Todas las relaciones requieren de poner un especial cuidado en el otro, ¿sí? Por eso hablamos de relación. Cuando no hay relación, pues significa que es indiferente para nosotros el otro o la otra. Pero cuando hay relación, hablamos de poner cuidado del otro. Yo pienso que nosotros podemos llegar a amar, por ejemplo, lo que pasa ahora, que nosotros podemos llegar a amar tanto a un animal porque muchas veces recibimos de ellos reciprocidad en las relaciones que no encontramos en los humanos, ¿sí? A veces me pongo a pensar porque hay muchas personas que consideran, por ejemplo, a los animales sus hijos, o porque tienen una relación más estrecha con los animales que con las propias personas que les rodean. Y es precisamente eso, porque los animales casi siempre son muy recíprocos en el afecto que reciben, ¿cierto? Entonces la palabra clave en una relación es reciprocidad, ¿sí?
Y cuando hablamos de la reciprocidad, estamos refiriéndonos a la correspondencia mutua, es decir, como al dar y al recibir. Si yo doy afecto, pues espero recibir afecto, ¿cierto? Si yo doy comprensión, espero también recibir comprensión. Si yo doy de mi tiempo, espero también recibir del otro el tiempo. ¿Qué pasa entonces cuando en nuestras relaciones alguna de las partes da más una que la otra? ¿Qué piensan ustedes? Cuando no hay reciprocidad, sino que es una de las partes la que da o la que más da y la otra no da tanto o no da nada. ¿Qué puede pasar? ¿Qué piensan que puede pasar? Por ejemplo, cuando esa relación. Se acaba la relación, exactamente. Yo creo que a todas nos ha pasado que, por ejemplo, tenemos un conocido o una conocida, quizás en el trabajo o en nuestro estudio. Por lo menos a mí me ha sucedido mientras he estado trabajando en un lugar, de pronto uno tiene una relación muy cercana con esa persona, pero después de un tiempo, si uno deja de trabajar allí, entonces la cercanía se va perdiendo, ¿sí? Hasta el punto que uno nunca vuelve a hablar con ella o con él, ¿cierto? Entonces ahí ya no hay reciprocidad porque la relación se fue debilitando hasta el punto que termina por cansarse y ya no hay relación. Eso pasa en las relaciones humanas, ¿cierto? Sin embargo, en la relación con Dios, el amor de Dios hacia sus hijos es siempre constante. A pesar de que en nuestra relación con Él haya momentos en que nosotros lo amamos más, otros momentos en que nuestro amor hacia Él está como apagado o apocado, ¿cierto? Nuestro amor hacia el Señor muchas veces, y debemos reconocerlo, es como un yoyo que sube y baja, o como una montaña rusa que sube y baja, ¿cierto? Unas veces estamos más cerca de Él y algunas otras veces estamos mucho más lejos de Él. Desde luego, saber que el amor de Dios no cambia, que es inalterable a pesar de nuestras subidas y bajadas, no puede ser como un comodín para que nosotros no nos esforcemos en amar más al Señor, ¿cierto? De hecho, la Escritura nos manda a que nuestro amor hacia el Señor sea inalterable. Vamos a ir todas juntas a Efesios 6:24. Efesios capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, ¿cierto? Amén. ¿Qué es inalterable? Algo que no cambia, que no se modifica, a pesar de los factores que haya alrededor o dentro de él. Así como en el ejemplo que pusimos de la planta, vimos que en lo que nos contó la hermana Marta, había un factor externo que dañó la planta, que fue en este caso el perrito, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando les hablaba yo de mi situación, el factor que afectó la planta fui yo misma que no estuve pendiente de ella. Entonces, la Escritura nos manda o nos anima, nos exhorta a que amemos al Señor con amor inalterable. Y cuando revisamos varias versiones de este texto de Efesios 6:24, encontramos unos sinónimos muy interesantes de la palabra inalterable. Por ejemplo, dice en algunas versiones incorruptible, inagotable, imperecedero, profundamente, en abundancia, eternamente, indestructible, en sinceridad, los que nunca dejan de amar al Señor, dice otra versión. Entonces ahí nos dice que la gracia sea con todos aquellos que nunca dejan de amar al Señor. Pidámosle siempre al Señor que nunca dejemos de amarle. ¿Recuerdan ustedes ese verso en Apocalipsis que dice que Juan, o el Señor más bien hablando por medio de Juan, dice a una de las iglesias: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Entonces podemos nosotros tener subidas y bajadas en nuestro amor hacia el Señor, ¿cierto? A veces nos hemos sentido quizás mucho más cerca del Señor que en otros momentos de la vida, pero es porque dejamos precisamente que esa relación con Él se deteriore, no porque el Señor lo haga así, sino porque nosotros no buscamos mantener esa relación, como veíamos ahorita, recíproca, ¿cierto? Porque el Señor siempre nos da, pero nosotras somos las que no damos en esa relación. Entonces, ¿por qué
¿Por qué mantener ese amor inalterable? Primero, por nuestro propio beneficio, ¿cierto? ¿Quiénes somos las más beneficiadas o quiénes somos los más beneficiados al amar al Señor? Pues nosotros mismos, ¿cierto? Al amarle nosotros estamos trayendo bienestar, bendición para nuestras vidas, como una ley muy sencilla de causa y efecto. Si yo amo al Señor, entonces le obedeceré, y si le obedezco voy a seguir amándole más, y así sucesivamente. Entonces es una sencilla ley de causa y efecto. Pero también, ¿por qué debemos amarle? Para demostrar reciprocidad en ese amor hacia el Señor, ¿cierto? En ese estilo de amor que el Señor tiene hacia nosotros, que es un amor inalterable. Vamos ahora, por favor, a ir al libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento, si alguien, por favor, quiere ayudarme a leerlo. Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 24. Lamentaciones 3, 22 al 24. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Cierto? Así como nunca han decaído las misericordias de Dios, tampoco nunca ha decaído su amor sobre nosotros. A mí me llama mucho la atención, me gusta mucho el libro de Isaías, porque en el libro de Isaías Dios habla de la nación de Israel desde esa perspectiva del amor, ¿cierto? Y hay un pasaje específicamente, creo que es el capítulo 54, que tiene un subtítulo que dice el amor inagotable de Dios hacia Israel. Y el Señor reconoce en ese capítulo que a pesar de que ha castigado a la nación, de que los invadieron sus enemigos, y eso me ha hecho pensar también mucho en lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Como que es ver repetir esa historia que también la Escritura nos habla cuando Israel también fue invadida por sus enemigos. Y a pesar de que el Señor permitió eso, Él dice, se compadece de Israel, incluso en un versículo dice, pobrecita, fatigada, ¿sí? Y le promete que nunca más la volverá a castigar de esa manera, porque el amor de Dios es inagotable, y así como dice aquí en Lamentaciones, su amor nunca decae, sus misericordias sobre nosotros nunca decaen. Ahora vamos a Jeremías, capítulo 31, ahí unas cuantas hojas antes de Lamentaciones, Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa es la causa que nosotros tengamos hasta este momento, a pesar de nuestra infidelidad o de nuestro amor inconstante hasta el Señor, o de nuestro amor que no es 100% recíproco al Señor. Esta es la razón por la cual Él no quita su misericordia de nosotras, porque Él nos ama y dice que su amor es eterno, no tiene principio ni fin. Y no podemos entenderlo, ¿cierto? O sea, como cantábamos al principio, siendo nosotras pecadoras, Dios se humilló por nosotras, ¿sí? Entonces, por eso no entendemos totalmente cuál es la profundidad de ese amor. Quizás si nuestra mente pudiera tener esa capacidad, nos asombraríamos muchísimo más de la magnitud del amor de Dios por nosotros. Pensemos en la persona que nosotros más creemos que nos ama, ¿sí? Piense cada una ya en su mente, en el lugar donde está, cuál es la persona que ustedes creen que más le ama, ¿sí? Aparte del Señor, ¿no? Desde luego, la persona humana, digamos, en este plano de esta vida natural. ¿Cuál es la persona que a nosotros más nos ama? ¿Sí? Mamá, los padres. Pueden ser los padres. Para el caso de quienes están casadas, quizás podría ser el esposo o la esposa, ¿cierto? Pero generalmente pensamos como en primera medida en nuestros padres, ¿cierto? Quizás un amigo o una amiga muy entrañable, ¿cierto? Pero incluso aunque ese amor de esa persona hacia nosotros sea muy, muy intenso, siempre, siempre, siempre será un amor imperfecto, ¿sí? A pesar de que esa persona nos ame muchísimo, ese amor siempre será imperfecto.
Y Dios mismo nos lo advierte en su palabra. Vamos a ver un poco sobre ello. Vamos a Isaías 49:15. Isaías 49:15. Si alguien lo tiene, para por favor leerlo. Sí, claro, hermana. Isaías 49:15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, en Isaías 49:15 el Señor nos dice: el amor de una madre es imperfecto, el de Dios es perfecto, ¿cierto? Ahí el Señor pregunta: ¿una madre se puede olvidar de lo que dio a luz? ¿Sí? Sí, en efecto, y por eso incluso hoy muchas mujeres abortan a sus hijos, ¿no? O por eso muchas los abandonan. Incluso la Escritura nos dice que en los postreros tiempos el carácter de los hombres va a ser sin afecto natural, ¿no? Y por eso muchas mujeres ni siquiera quieren hacerse cargo de sus hijos o los abortan, como decíamos ahorita. Entonces, hay muchos que dicen que el amor más parecido de Dios es el de una madre. El amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre. Pero aún así, el amor de una madre es imperfecto. Salmos 27, versículo 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El amor de los padres es imperfecto, el de Dios es perfecto. Un padre o una madre pueden optar por abandonar a su hijo, como está diciendo aquí David: aunque mi padre y mi madre llegaran a dejarme, con todo el Señor me va a recoger. El amor de los padres es imperfecto, el de Dios es perfecto. Vamos a Isaías, capítulo 54, versículos del 4 al 10. Isaías 54, versículos del 4 al 10. Este era el texto, que hace un momentico les mencionaba. Y dice, si ustedes ven ahí arriba el subtítulo, dice: el amor eterno de Jehová hacia Israel. Es un capítulo que a mí personalmente me gusta muchísimo. Dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, el amor de un marido es imperfecto, el de Dios es perfecto, ¿cierto? Ahí el Señor está haciendo la comparación entre Israel y como una mujer abandonada a la que su esposo, la repudia, ¿cierto? Pero que Dios la recoge con grandes misericordias. Por eso el amor de un marido es imperfecto, pero el de Dios es siempre perfecto. Ahí mismo en Isaías 54, en el versículo 1, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. El amor de los hijos es imperfecto, el de Dios siempre es perfecto. Vamos ahora al Salmo 55, 12 al 14. Si alguien por favor quiere ayudarme a leerlo.
Salmos 55, versículos 12 al 14. Salmo 55, del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, el amor de los amigos es imperfecto. El amor de Dios es perfecto, ¿cierto? Y aquí David también trayendo, esto es un salmo mesiánico también hablando de nuestro Señor cuando fue traicionado por Judas, pero aquí David habla de eso, ¿no? Dice, un amigo tan íntimo, su guía y su familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, ¿cierto? Pero aún así lo traicionó. Por eso, a pesar de que nosotros, y esto no solamente aplica para quienes nos rodean, sino a nosotros mismos, ¿cierto? El amor que nosotros también ofrecemos hacia los demás, ya sea que seamos esposos, padres, hijos, amigos, siempre es imperfecto. El amor que damos y el amor que recibimos de parte de los demás seres humanos es imperfecto. En este caso también lo es el de los amigos, pero el de Dios es perfecto. Aquí miremos, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Si alguien quiere, por favor, ayudarme a leerlo. Primera de Timoteo 6:10. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el amor al dinero es un engaño, ¿cierto? El de Dios, el amor de Dios es verdadero. Cuando nosotros podemos poner nuestro amor en las personas, pero también en las cosas, ¿cierto? Y la Escritura nos dice, acá nos advierte el Señor por medio de la Escritura que el amor al dinero es un engaño, es la raíz de todos los males. Pero el amor de Dios, cuando nosotros ponemos nuestro amor en Dios, es un amor verdadero. Entonces, ¿qué podemos concluir con todas estas citas que hemos visto y todo ese amor imperfecto que nos rodea y que nosotras también damos? Creo que toda la Escritura y que todas las situaciones de la vida que Dios permite que cada una de nosotras vivamos, con todas esas situaciones, siempre el Señor nos está llamando a entender que únicamente su amor es perfecto y que por tanto permanentemente debemos poner nuestro corazón en su amor, ¿sí? No sé si les ha pasado, por ejemplo, que uno siente, no sé, que miremos estos ejemplos que colocamos acá en nuestra pizarra o en nuestro cuaderno imaginario, ¿sí? De pronto podemos sentir que nuestros padres no nos aman lo suficiente, o podemos sentir que nuestro esposo no nos ama lo suficiente, o podemos sentir que nuestros hijos no nos aman de la misma manera que nosotros los amamos a ellos, o podemos sentir que nuestros amigos no nos dan el mismo amor que nosotros les damos o que quisiéramos tener de ellos, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros sintamos que alguien no nos ama como nosotros creemos que debiéramos amarnos o quisiéramos que nos amara, recordemos siempre que Dios nos está llamando y nos está recordando que únicamente su amor es perfecto y que por tanto permanentemente debemos poner nuestro corazón en su amor y volver a Él, porque siempre tenemos la tendencia a poner nuestro amor o nuestro corazón en otras personas o incluso en otras cosas. Siempre el amor de Dios debe ser nuestra mira, debe ser como ese blanco que nosotros tenemos o esa meta que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo, o por algo el apóstol Pablo dice en Efesios 3, 17 al 19, vamos a leerlo, es un texto muy bonito, Efesios 3, del 17 al 19. Dice,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿cierto? Por algo el Señor colocó este versículo acá e inspiró a Pablo a que colocara estas líneas o estos versículos en la Escritura, porque debemos ser plenamente capaces. Creo que es a lo que el Señor siempre, perdónenme la expresión, como que nos empuja a través de las circunstancias, ¿sí? A que nosotros volvamos a poner nuestra atención en su amor y solamente en su amor. Y para que seamos capaces de comprender cuál es esa anchura, esa magnitud, esa profundidad, esa altura, y que conozcamos su amor, ese amor que excede todo conocimiento y que nosotros no alcanzamos a comprender con nuestra mente. Entonces, como nosotros solemos poner nuestro amor o buscar el amor perfecto fuera de Dios, perfecto no existe en ninguna de estas personas, ni siquiera en el dinero, ni en los objetos, ni en las riquezas. Ese amor perfecto solamente existe en Dios. Por eso cuando ponemos nuestro amor en otras personas o en otras cosas, pues fracasamos y nos sentimos frustrados. Bueno, hasta aquí hemos hablado del amor, de lo profundo del amor de Dios y de lo necesario que es para nosotras, ¿cierto? ¿Y por qué estamos hablando del amor? Porque esta carta de Cantares, o esta canción de Cantares más bien, es una canción de amor, del más perfecto amor. Por eso estamos hablando precisamente del amor de Dios. Y sabemos que ese amor es necesario para nosotras, ¿no? Nosotras dijimos hace un momento de la clave para construir las relaciones, ¿no? Que es la reciprocidad, que se manifiesta en cercanía, en atención, en cuidado, en esmerarse por el otro, en pensar en el otro, ¿cierto? Si pudiéramos juntar estas palabras, cercanía, atención, cuidado, esmero, o si pudiéramos resumirlas en una sola palabra, ¿cuál creen que podría ser esa palabra? ¿Qué palabra propondrían ustedes para resumir lo que significa la cercanía, la atención, el cuidado por el otro, el esmero por el otro? El amor. ¿Cuál más? ¿Cuál otra les convoca a pensar? Una es el amor. ¿Qué otra se les ocurre? La relación. ¿Qué otra? Relación, permanencia, muy bien. Cada una de esas palabras que ustedes han dicho son correctas, ¿cierto? Incluso quizás algunas de ustedes no han abierto su micrófono, pero las están pensando. Y hay una palabra que reúne todas esas que ustedes han manifestado, que es la intimidad, ¿cierto? La palabra intimidad viene del latín intus, que significa dentro, ¿sí? Y nos hace referencia o nos relaciona a un espacio reservado, muy privado, muy apartado, al que solo acceden los más cercanos. Y precisamente este es uno de los llamados que el Señor nos hace a través de este libro de Cantar de los Cantares, a establecer una relación íntima con nuestro Dios, pero no solo a establecerla, sino a permanecer en esa relación. Porque, ¿qué sucede? Nosotros empezamos nuestro caminar con Dios y procuramos algunos más rápido que otros. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay algunos de nosotros en el cuerpo de Cristo que como que, dice mi tío, le cogen el ritmo al evangelio más rápido que otros, ¿cierto? Pero cada uno a su propio ritmo establece una relación con Dios. Pero no se trata solamente de establecerla, sino de permanecer en esa relación. Entonces, ese es uno de los llamados más importantes que nos hace este libro de Cantar de los Cantares, la necesidad de una intimidad con el Señor. Y recuerden lo que les mencionaba ahorita, que la palabra intimidad hace referencia a un espacio reservado o privado al que solo acceden los más cercanos. Entonces, este es un espacio al que solo accederíamos con el Señor. Por eso el título de estos estudios del libro de Cantares tiene que ver con el capítulo 3, versículos 1 al 4 de Cantares que leímos al principio, ¿sí?
Entonces vamos a ver lo que el Señor nos dice en este libro de Cantares que debemos hacer para lograr esa relación íntima con el Señor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la historia de amor contenida en este libro no se desarrolla de manera cronológica, ¿sí? No sé si alguna de ustedes, yo creo que sí han tenido la oportunidad de leer, aunque sea solamente por lectura, no detenidamente, el libro de Cantares, y a veces nos cuesta un poco entenderlo porque creemos que es una historia secuencial, ¿sí? Pero en realidad el libro de Cantares no es una historia secuencial, es como la suma de muchas escenas que se van juntando y que están escritas al estilo de la poesía hebrea, ¿sí? Y ustedes saben que la poesía hebrea tiene unas características especiales que quizás no nos resultan a nosotras familiares, por eso encontramos comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice que tu ombligo parece una taza redonda, entonces nos parece como raro, o que te pareces a las yeguas del faraón, o cosas así que no nos parecen como acordes a la poesía que nosotros nos conocemos, ¿no? Pero es porque esta es una poesía al estilo hebreo. Entonces, me voy a permitir leer un resumen que hace, como una síntesis que hace el doctor J. Vernon McGee de lo que se trata la historia del libro de Cantares. Dice así: la historia que se presenta en el libro de Cantares es de la Sunamita. Ella es la hija no dueños. Eran una familia inquilina para la época. Ella era una joven hermosa que no había podido cuidar de sí misma porque estaba cuidando de un rebaño. Cerca de esta zona por donde pasaban las caravanas, ella podía ver a quienes iban de Jerusalén a Damasco. Allí iban doncellas perfumadas y cuidadas, mientras que ella estaba, dice la escritura en el libro de Cantares, tostada por el sol. Un día, mientras ella cuidaba las ovejas, se le aparece un pastor de muy buena figura y presencia, que se enamora de ella. Luego ella le entrega su corazón. Ambos quedan completamente enamorados. Existe una maravillosa relación personal. Luego él la llevó a comer cuando viajaba por esa zona. Todo lo que ella sabía de él era que se trataba de un pastor muy prominente. Él la llevó a cenar y no tenía ninguna ovejas que él cuidara, ni ninguna ovejas que ella pudiera ver. Y ella le pregunta a él sobre esas ovejas, ¿dónde estaban esas ovejas? Luego, un día, él anunció que se iría, pero que iba a regresar. Ella lo esperaba y su familia y amigos la ridiculizaban. Sin embargo, ella confiaba en él. Ella le amaba y soñaba con él. Cierta noche, ella estaba inquieta en su habitación y él entró y puso el aroma de cierto perfume en la manecilla de su puerta. Un día ella estaba trabajando en la viña, estaba arreglando las viñas para que las zorras no pudieran alcanzarlas. Ella levantaba las plantas. Alguien le dice que el rey Salomón la ha estado llamando y ella contesta que no lo conoce. Ella es llevada a la presencia del rey Salomón y descubre que él era el pastor que había conocido primero y que había venido a buscarla para llevarla con él. Ese es un resumen que, como les decía, el doctor J. Vernon McGee hace del libro, y esta última parte, ¿a qué se les hace familiar o con qué la relacionan? Cuando estábamos aquí diciendo que ella conoció al pastor y él se fue, pero le dijo que un día volvería, ¿cierto? Y dice en el resumen que la familia la ridiculizaba por estar esperándolo y sin embargo ella confiaba en que él iba a volver. Y él volvió, pero ella no sabía que era el pastor, ¿cierto? Porque no sabía, fue al rey Salomón y ella esperaba ver al pastor y ahí descubrió que ese pastor era el mismo rey Salomón. ¿A qué se les parece esa historia? La venida del Señor, la segunda venida del Señor. Exacto, así como nosotros estamos esperándolo a Él, ¿cierto? Él vino como nuestro pastor, pero va a devolver como nuestro rey. Entonces, voy a retomar un bosquejo que plantea una autora cristiana de este libro, en el que podemos observar
como el desarrollo o la progresión de esta relación de amor que nos describe el libro de Cantares, ¿cierto? La cual, como hemos venido diciendo, corresponde a la relación entre un creyente con Cristo. Entonces son 5 secciones, y las 2 primeras secciones hablan, si ustedes quieren tomar nota, las 2 primeras secciones hablan del amor desatendido. Aquí la novia habla más porque está ocupada pensando en ella misma. La tercera sección es el amor creciente. La novia habla menos y escucha más. La novia habla menos y escucha más. La cuarta sección es el amor vacilante. La novia vuelve a hablar de nuevo más. Y la quinta sección es el amor maduro. La novia en una gran intimidad con el novio. Entonces, este es precisamente uno de los llamados que el Señor nos hace a través de este libro, ¿no? Que nosotros vayamos cultivando ese amor que a veces sube y a veces baja. Si ustedes se dan cuenta en el nombre de las secciones que les acabé de mencionar, pasa del amor desatendido a uno que es creciente, y luego vuelve a un amor que es vacilante, y por último a un amor que es maduro. Por eso es una semblanza de nuestra relación con el Señor, que a veces sube o baja o no es del todo constante. Vamos entonces, por fin, vamos a empezar con los versículos del capítulo 1. Desde luego no vamos a alcanzar a estudiarlos todos, no hay prisa en ello, así que voy a tomarme solo unos minutos para avanzar hasta el versículo 4. Les invito pues para que con paciencia, pero también con interés, vayamos por esos versículos. En el versículo 1 dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Ya hemos hablado pues que Salomón fue el instrumento humano que Dios utilizó para escribir este libro. Posiblemente lo escribió en ese primer bloque de su vida, cuando caminaba cerca de Dios. Y les invito entonces de nuevo a pensar qué reflexiones nos deja pensar que una persona imperfecta fue quien escribió el libro de una relación de amor, de una relación de intimidad, cercanía y fidelidad, a pesar de que era un hombre infiel. Porque Dios usó a un hombre infiel para escribir acerca de un libro que hablaba de la fidelidad. Bueno, versículo 2. Si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Vamos con el versículo 3 también. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Entonces nosotras vemos en el versículo 2 un deseo, un anhelo muy profundo que la novia, la tsunamita, tiene, ¿cierto? Por su amado. Dice: si él me besara con los besos de su boca. Es como un anhelo muy profundo. Y yo aquí estaba pensando un poco como en... no sé, cuando nosotros tenemos un antojo de un alimento así que hace mucho rato no comemos y que nos gusta muchísimo, y entonces uno como que dice: ay, cuánto me gustaría estar comiéndome, no sé, una milhoja con un café o me gustaría estar comiéndome, no sé, una parrillada, o no sé, la comida favorita de cada una de nosotros, ¿cierto? Eso es como un anhelo, como que uno se imagina saboreando esa comida y uno dice: ay, quisiera tenerla acá. Algo así, desde luego en otro sentido, es lo que la escritura dice acá, ¿sí? Ahí vemos ese anhelo profundo de la novia por estar cerca de su amado. En aquella época el beso era como una promesa de paz, ¿sí? Para ella, su beso, es decir, el amor de su amado, su paz era lo más elevado, lo más importante, el mayor tesoro que ella podía tener. Por eso nosotros también, el mayor tesoro que nosotros podemos tener es el amor supremo de Dios, por encima de cualquier otro amor. ¿Recuerdan ahorita hace unos momentos cuando hacíamos ese ejercicio de pensar todos los amores imperfectos que nosotros tenemos, pero que también ofrecemos? Entonces el valor supremo que tenemos del amor está en el Señor, porque está por encima de cualquier otro amor. En la antigüedad y aún hoy, el vino es un producto muy fino que requiere de tiempo para su maduración, ¿cierto? Y en la medida que ese vino sea más maduro, pues su calidad va a ser mayor, ¿cierto? Por eso ahí dice en la parte B del versículo 2, porque mejores son tus amores que el vino, ¿sí?
En ese tiempo, las personas, digamos que los vinos se trataban con mucho cuidado para producirlos, y solo quien tenía los mejores vinos pues era un símbolo de riqueza. Solo las personas verdaderamente ricas podían tener vinos de buena calidad. Entonces, era un producto fino, ¿cierto? Para la novia, la presencia de su amor, la presencia de su amado, estaban por encima del vino, ¿sí? Del vino más costoso o de mayor valor de la época. Y podemos nosotros ver en algunos pasajes de la Biblia que el vino era considerado como un símbolo de la felicidad, del consuelo, de la sanidad o de la abundancia, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan algunos pasajes, por ejemplo, donde después del diluvio Noé bebió y se embriagó, claro, ahí cometió un pecado, pero en algunos pasajes la escritura nos deja ver que el vino era un símbolo de alegría, de felicidad, ¿sí? O era un símbolo también de consuelo, o a veces era usado para la sanidad o un símbolo de la abundancia. Pero en este caso, la novia estima más elevados los beneficios del amor de Dios que los que el vino puede traer para su vida. Así, de la misma manera, más allá de cualquier otra cosa, los beneficios que el amor de Dios trae para nosotras son mucho más elevados, están por encima de cualquier otro amor. En el versículo 3 dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Y hay una versión de la escritura que en este versículo 3 dice: qué agradable es tu fragancia, tú mismo eres bálsamo fragante, ¿sí? Y en la escritura, cuando hablamos de un ungüento, estamos haciendo referencia a una sustancia que se obtenía muchas veces de las plantas, macerándola y procesándola con otras plantas, como la mezcla de varias plantas, a fin de obtener una medicina, ¿sí? Y ese ungüento era utilizado para suavizar una herida, pero también es sinónimo en la escritura de algo que se utiliza para dar ánimo, para suavizar el ánimo o la voluntad, ¿sí? Por eso, ¿no les ha pasado que hay ciertas personas con las que uno habla que son como un ungüento para uno, que después de uno conversar con ellas como que uno se siente más tranquilo porque Dios las usa? Tienen ese don de Dios para hacer ungüento con sus palabras, ¿cierto? Sobre un corazón adolorido, por ejemplo. Entonces, el ungüento es una medicina para el cuerpo, pero también para el ánimo y para la voluntad de los hombres. Y aquí, cuando nos dice que el ungüento es derramado, se refiere a la plenitud y a la libertad que nosotras tenemos en Cristo, ¿sí? Cristo, cuando accedemos al Señor, cuando venimos a sus pies, Él es como un ungüento derramado, nos trae alivio, nos reconforta, nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae ánimo a la voluntad, ¿cierto? Esperanza. Por eso decimos que es derramado, porque nosotros podemos entrar a Él, como dice la Escritura, libremente ante su trono de gracia, y Él allí derrama su consuelo sobre nosotras. Él nos da de su alivio, y ese alivio que el Señor trae al alma es una motivación para amarle, ¿sí? Muchas veces nosotras nos sentimos fatigadas, cansadas físicamente, anímicamente. Quizás sentimos que nuestro trabajo, nuestras ocupaciones o nuestras actividades en la casa nos sobrepasan y sentimos cansancio físico, agotamiento, o sentimos que los problemas de la vida nos avasallan, ¿cierto? Como que no hay salida para las situaciones, o como que superamos un problema y luego viene otro, y así sucesivamente. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y le buscamos y encontramos su palabra y recibimos ese bálsamo a través de la Escritura, nosotros entramos precisamente a recibir ese ungüento derramado sobre nosotros. Por eso dice acá: con razón te aman, ¿cierto? Por eso las doncellas te aman. Por eso nosotros, como hijos del Señor, le amamos, porque Él nos calma con su ungüento, con su nombre, que es como un ungüento que se derrama sobre nosotros. Esa es una motivación para amarle. Vamos a ir a Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14:4. Si alguien quiere, por favor, ayudarme a leerlo. Claro que sí, hermano. Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces allí Juan también está hablando de nosotros de alguna manera, ¿cierto? Aquí dice, con razón las doncellas te aman. Está hablando de las mujeres en ese tiempo que en el que fue escrito el libro eran vírgenes, y Apocalipsis 14:4 nos habla de ello también, ¿cierto? Estos son los que han seguido al Señor y el Señor los ha redimido. Por eso nosotros tenemos ese acceso maravilloso a recibir de ese ungüento precioso que es el Señor en nuestra vida. Cuando hablamos de ese ungüento nos referimos a la fragancia de su amor que se manifestó cuando Él murió en la cruz por nosotras. Por eso nosotras podemos decir hoy que Él no es un mito para nosotras, que Él no es una leyenda o que es una historia, ¿sí? Una historia linda, sino que realmente Él se ha hecho una realidad para nosotras. Él se ha hecho real en nuestra vida. Él se ha hecho un Dios vivo y verdadero para nosotras. Para finalizar, quisiera dejar aquí algunas preguntas y pedirles que ustedes las anoten en su libreta de notas o en su cuaderno. Y es, teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado en el estudio de la palabra de Dios hoy y lo que nos dice la Escritura, ¿qué debo hacer para establecer una relación íntima con Cristo y sobre todo para permanecer en ella? Recordemos cuando hablábamos de la reciprocidad, pero sobre todo de la intimidad, ¿cierto? De ese lugar apartado y privado en el que estamos con el Señor. ¿Qué debemos hacer entonces para establecer una relación íntima con Cristo y permanecer en esa relación? Recuerden aquí que la palabra clave es permanecer, porque nosotros creo que por eso la Escritura nos advierte en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quizás algunas de nosotras seamos más o menos inconstantes, pero siempre tendemos a vacilar en nuestro caminar con el Señor. Hoy amanecimos mejor, mañana amanecemos que no queremos hacer nada o saber nada. Incluso nosotras mismas como mujeres, por nuestros propios procesos fisiológicos y hormonales, a veces tenemos el ánimo más decaído, ¿cierto? A veces como que no queremos que nadie nos hable, nos diga nada, o nos levantamos más tristes o más desanimadas un día que otro. Pero el Señor está por encima aún de nuestras hormonas y de nuestros propios cuerpos y de nuestros propios padecimientos o de nuestras propias situaciones que como mujeres pasamos. Pregunta número 2. ¿Qué reflexiones me deja considerar que un libro que habla de una relación de intimidad, cercanía y fidelidad fue escrito por un hombre infiel? Ese hombre infiel pues fue Salomón, ¿cierto? Pero ¿qué reflexiones nos deja a nosotros pensar que un libro en el que se está hablando de una relación de amor, de intimidad, de cercanía y de fidelidad fue escrita por un hombre infiel? Tercera y última pregunta. Si pudieras describir la fragancia del amor del Señor, ¿qué características tendría? ¿Sí? Acabamos de ver que el amor del Señor es como un ungüento, ¿cierto? Y dice que es más que el olor de los suaves ungüentos, ¿sí? Que por eso las doncellas amaban a este rey. Entonces, si nosotros pudiéramos atribuirle algunas características al olor o a la fragancia del amor del Señor, ¿qué características serían las que le podríamos atribuir? Lo que les invito para cerrar es que cada una en su cuaderno de notas escriba una breve oración al Señor sobre su amor. Quizás agradeciéndole al Señor por su amor, que es perfecto, que excede todo conocimiento, o quizás pidiéndole que Él avive nuestro amor hacia Él, ¿cierto? Y que el amor del Señor se vuelva cada vez más real para nosotros. Porque yo creo que nosotras hablamos mucho del amor de Dios, ¿cierto? Siempre hablamos de que Dios nos ama, que Dios es amor, que Dios nos amó y entregó su vida por nosotros a través del Señor Jesús. Siempre hablamos del amor y el amor de Dios. Pero yo creo que nosotras a veces hablamos sin comprender realmente qué es el amor de Dios, y por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a experimentar de una manera vívida, real, poderosa, si pudiéramos decirlo así, el amor de Él sobre nuestra vida. Entonces yo les invito a que ustedes escriban ahí una breve oración al Señor sobre su amor y que a diario la repasen, ¿sí?
qué reflexiones les deja todo esto que está en verde en nuestro cuaderno, pero también repasen a diario esas reflexiones. Bueno, hermanas, entonces vamos a orar para terminar el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos contemplar con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón este libro de Cantar de los Cantares, Señor. Gracias, amado Padre, porque realmente, Señor, como veíamos ahora en Efesios, nosotros no podemos comprender plenamente la anchura, la longitud, la profundidad, Señor, de tu amor. No podemos entender, Señor, cómo nosotros siendo tan viles, tú nos amas, Señor. De hecho, Padre, como que no comprendemos realmente lo que significa que tú nos ames, Señor, como que hablamos de ello muy comúnmente, Señor, o incluso con ligereza, pero no hemos podido comprender del todo qué significa que tú nos ames, Señor, y con el amor que tú nos amas, Padre. Quizás si lo comprendiéramos mejor, si nos preocupáramos por entender más tu amor, Señor, por pedirte a ti que tu amor se haga cada vez más real en nosotras, Señor, quizás nuestra vida como creyentes cambiaría, Señor. Te pedimos, amado Padre, que nosotras podamos precisamente experimentar ese amor, Señor, tuyo de una manera real, Señor. Que si quizás no somos lo suficientemente amadas, Señor, por nuestra familia o por nuestros esposos o por nuestras amigas o amigos o conocidos, Señor, que eso no importe, Padre, porque el amor que recibimos y el amor que nosotras mismas damos, Señor, es imperfecto, pero que sí podamos, Señor, encontrar la plenitud en tu amor, amado Dios. Tu palabra dice que tú debes tener la preeminencia en todo, Señor, que tú eres todo en todos, amado Padre. Y te pedimos que nosotras podamos comprender, Señor, y que podamos darle ese lugar preeminente a tu amor en nuestra vida, amado Señor. Gracias, Padre amado, porque aunque nuestros padres o nuestros esposos o nuestros amigos, Señor, o las posesiones sean amores imperfectos, Señor, sean amores, Señor, que no son completos, en ti hallamos el amor perfecto, completo y pleno, amado Dios. Te pedimos, amado Padre, que tú nos esfuerces, Señor, que nos des una visión renovada, Señor, una visión ardorosa, Señor, entusiasta por ti, Señor, que podamos amarte, Padre, de manera tal, Señor, que otros también se inquieten, Señor. Sabemos que si te amamos, Señor, si te obedecemos, tú haces cosas en la vida nuestra, Señor, que también van a motivar a otros a querer encontrar ese amor, amado Rey. Gracias, Señor Jesús, por tu amor precioso, Señor, por este libro, Padre, en el que nos describes esa relación que tú deseas que nosotros alcancemos, Señor, y maduremos hacia ti, Señor, ese amor que tú deseas que nosotros perfeccionemos, amado Padre. Ayúdanos, Señor, así como planteamos en este título, Señor, a asirnos de ti, Señor, a asirnos de tu amor, a agarrarnos fuertemente a ti, Señor, y no soltarte, Padre amado. Que seas tú realmente, Señor, el que ama nuestra alma, amado Dios. Padre, te rogamos, Señor, que tú bendigas nuestro corazón, nuestra vida, Señor, que nos prepares para mañana recibir tu palabra, Señor, y que podamos, Padre, crecer en el conocimiento tuyo, Señor, que no solo sepamos de ti, sino que realmente te conozcamos, amado Señor. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Te pido que tú les bendigas, les guardes, les fortalezcas, Señor, y que en todo, amado Dios, tú tengas la preeminencia en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Padre bueno, te glorificamos, Señor, por tus grandes misericordias, y todas estas cosas las pedimos a ti, agradecidas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas, y que el Señor